Familia, amigos, los invito a que vayan al libro de Isaías, capítulo 61. Hemos estado casi este semestre de lleno trabajando con el libro de Isaías. Y ahí me gustaría que empezáramos de una manera diferente hoy. Empieza el capítulo 61 de esta manera, donde dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Me ha enviado el Señor a predicar buenas nuevas de salvación. Y que usted pudiera decir en su corazón y repitiera conmigo: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y que usted pueda ver lo importante que es esas palabras: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Vemos que es un capítulo maravilloso, hermoso, donde se nos abren las escrituras de una manera tan tremenda que podemos ver el pasado, el presente y el futuro, donde podemos ver cómo el profeta está hablando de algo, aunque podemos ver un poco de confusión en él, podemos decirlo así, porque no distinguía en si entre era la primera y la venida segunda del Señor Jesucristo. Pero aquí podemos ver que hay algunas bendiciones del reino que se pueden manifestar para nosotros. Este capítulo de interés es tan grande que el Señor empieza su ministerio en Nazaret leyendo este capítulo de Isaías. Y si usted como creyente este versículo no lo ha entendido o aún pone dudas en su corazón, es porque no ha entendido que vino Jesucristo. Porque en una parte que estaremos viendo más adelante, habla fuerte de las palabras que Dios dice. Y como le decía, hablamos de la primera y segunda venida del Señor Jesucristo. Pero si usted no ha estado leyendo la escritura, yo le invito a que hoy ponga cuidado y atención para que haya esa pasión en su corazón de leer y escudriñar las escrituras. Empecemos con el versículo 1 y 2 que lo expresa de esta manera: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los prisioneros, apertura de la cárcel y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están en luto. Aquí podemos ver una interpretación del Señor, donde en este pasaje, si usted no ha leído el Antiguo Testamento y no ha leído el Nuevo Testamento, pues va a quedar, ¿qué está diciendo aquí? ¿Y quién es el que dice el Espíritu del Señor está sobre mí? Por eso yo le decía, estoy empezando la enseñanza del día de hoy, que si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el que guía esta palabra, ¿quién diría el Espíritu del Señor está sobre mí? Usted como creyente lo puede decir, pero aquí el que lo está diciendo es el Señor Jesucristo en persona, y se refiere a su primera o segunda venida, como le decía al principio. Pero en el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo lo repite y lo expresa cuando él empieza su ministerio, cuando vino a Nazaret, a la sinagoga. Yo se lo leo, Lucas 4, 16 y 19, que nos dará más luz a lo que dice este Isaías. Vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Aquí podemos ver que la costumbre de ellos era ir el día de descanso, el día de reposo a la iglesia. ¿Y cuántos hoy les cuesta difícil venir el domingo a la iglesia? Pero Jesús lo tenía por costumbre. Dice el versículo 17, se le dio el libro del profeta Isaías, y abierto el libro halló el lugar donde está escrito. Y es donde vamos a leer lo que está en Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres,
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si volvemos a leer nuevamente el libro de Isaías, el Señor Jesucristo no leyó la última parte. ¿Por qué no lo continuaría leyendo? El resto de lo que faltó por leer Jesús, que dice en Isaías, decía, el día de la venganza del Señor nuestro. El día de la venganza del Señor nuestro. Alguien me escribía en estos días que no podía entender cómo Dios era un Dios vengativo. Pero si el libro, la Biblia lo dice, la venganza es mía, dice el Señor. Y tremendo caer en las manos de un Dios vengativo. Pero como las personas o no leíamos la Biblia, pues nos vamos a entender el qué es lo que se dice. Pero dice que Jesucristo enseguida, ¿qué? Enrolló el libro y lo entregó. Fue una acción deliberada por él. En ese momento, dice que enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y todos los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. O sea, él leyó hasta ahí y cerró el libro. ¿Y qué pasó? Todo el mundo dijo, ¿por qué cortó la enseñanza? ¿Por qué no dijo el resto? Dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces Jesús empezó a decirles, hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. La profecía de Isaías en ese momento se había cumplido. Jesucristo ya estaba ¿qué? En la tierra. Había venido por primera vez. Pero Isaías no pudo hacer distinción entre si era la primera o la segunda venida de Jesucristo. Pero el Señor Jesús sí hizo la distinción. Dice, hoy se cumplió la escritura. Y por eso hay una palabra, una confusión que dice y. Él separa la parte que dice para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro y a consolar todos los enlutados. Él separa la primera con la segunda venida. Eso sucedió hace más de 2000 años. Los profetas lo escribieron, de que habría una venida y una segunda venida del Señor Jesucristo. Los apóstoles lo escribieron y Jesús hasta este momento no ha venido sino una sola vez. Miren cómo lo expresa el apóstol Pablo en 1 de Pedro 1, 10, 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea que aquí Pedro estaba hablando sobre los sufrimientos del Señor Jesucristo, pero también estaba hablando sobre la gloria del Señor Jesucristo, o sea, la primera y segunda venida, de como lo estaba hablando Isaías. Piense ustedes de lejos, mirar aquí al fondo, hacia arriba, donde tenemos a Monserrate y Guadalupe, y desde lejos parecería que fuera una sola montaña. Y uno dice, la cordillera central. Y pensamos que es una sola, porque desde lo lejos solamente vemos eso. Y eso fue lo que vio el profeta Isaías, una sola imagen. Pero cuando usted camina, se acerca, cada vez está viendo que Monserrate y Guadalupe son diferentes montañas. Y podemos ver que entre los dos hay un río, hay un valle, y hay muchos kilómetros entre Monserrate y Guadalupe. Entonces, haga de cuenta que usted y yo estamos en la mitad de Monserrate y Guadalupe. Podemos mirar hacia atrás y vemos a Monserrate. Podemos mirar hacia el otro costado y vemos la punta de Guadalupe. Pero aún no podemos calcular la distancia que hay entre un punto y el otro. Y así pasa, el profeta se encontraba mirando hacia el futuro y vio la primera y la segunda venida de Jesucristo. Por eso le decía, estaba un poco confundido. ¿Cómo iba a entender que empezando en el capítulo dijo que iba a consolar a los quebrantados de corazón, que iba a consolar a los quebrantados de corazón, abrir las prisiones y al mismo tiempo estaba anunciando el día de la venganza de Dios?
El profeta Isaías quedaría, wow, aquí dice que los va a consolar y aquí dice que los va a caer la venganza a ellos, pero ciertas afirmaciones son verdaderas. Y en este momento histórico que nos encontramos nosotros, aún no lo entendemos porque no conocemos a Jesús. Puede que usted esté asistiendo a la iglesia, puede que usted de vez en cuando lea la Biblia, pero si usted no conoce a Jesús, se va a quedar solamente en un solo libro. Miren lo que dice Lucas 4:21, y para morir en la cruz como nuestro Redentor. Desde Isaías 53 se habló que el profeta, que el Señor vendría y moriría en una cruz por usted y por mí. Y lo vemos como un hecho histórico. Y lo más tremendo es que usted y yo, a través de la historia, a través de las películas, a través de las revistas, de las canciones, sabemos que Jesucristo ya vino y murió en una cruz, fue sepultado y ¿qué? Y resucitó. Pero en el momento de la segunda venida de Jesucristo, la iglesia no va a estar ahí. Pero ¿dónde está usted este momento si usted falleciera en este momento? La Biblia dice, los hombres morirán una vez y después del juicio. Ahí es donde se hace la diferencia, mis hermanos. Si Jesucristo, el Espíritu de Dios, no está sobre usted, quiere decir que usted está en el sitio incorrecto. Jesucristo le decía, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, las obras del diablo hacéis. Entonces, si no tenemos al Espíritu de Dios, porque por eso decía, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, que usted tenga la certeza de que usted puede repetir esas palabras. O como decía el profeta Elí, vive Jehová en cuya presencia estoy. Mire cómo Jesús lo expresa de esta manera en Juan 14:3. Y si me voy, os preparo lugar, vendré otra vez. Y os tomaré conmigo para que donde yo esté, también vosotros estéis. Aquí Jesús le está hablando a los apóstoles antes de morir. Tengo que irme a preparar una morada para ustedes y vendré por ustedes para que ustedes estén conmigo. ¿Le está hablando a quién? A sus discípulos. Dice el versículo 2 del capítulo 61, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro. Cuando Jesucristo venga por segunda vez, va a establecer en su reino y será para venganza. Pero pastor, ¿por qué Dios habla de rencores, de odios? Cuando usted lea el capítulo 63 de Isaías, que lo explicaremos en unos días más adelante, dice que Él vendrá y pisará el lagar de la ira de Dios. Tremendo, y suena difícil, pero eso es un llamado de atención. Dios no está diciendo que es una cena agradable y Dios no está diciendo que nunca lo será. Porque Cristo va a reprimir la rebelión y la desobediencia y el pecado que hay en la tierra. La gente piensa, mis hermanos, que tienen el control de sus vidas. La gente piensa que pueden hacer lo que se les da su voluntad. Que se pueden sentar en una mecedora y disfrutar del paisaje. Pero no tienen en cuenta que Dios tiene el control de todo, que el Señor Jesucristo tiene el control de todo. Él es el rey que algún día vendrá a sofocar la rebelión y ese día será la venganza del Dios nuestro. Y yo le pregunto, si ese es el día de la venganza del Señor nuestro y hoy usted muere y va a la presencia de Dios y usted no hizo lo correcto aquí en la tierra delante de Dios, va a ser una persona injusta, pecadora. Y dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Pero si usted está apartado de Dios, dice que la ira de Dios caerá sobre usted. Apartados de mí, hacedores de maldad. Apartados de mí, no os conocí. Y suena duro, pero si usted no prepara su corazón, que está herido, que está lastimado, que está lleno de problemas, y que Él dice que vendrá a que le demos noticias a los oprimidos, a vendar los corazones rotos y a proclamar la libertad para los cautivos. ¿En quién está usted cautivo? ¿De sus problemas? ¿De sus compromisos emocionales? ¿No tiene libertad en su corazón? Pero siempre tiene que haber un perdedor para que haya un ganador. Si podemos ir a los tiempos remotos, Él permitió que los llevaran cautivos a Babilonia,
Pero aún cautivos en Babilonia, ellos no reaccionaron por su pecado. Seguían adorando otras imágenes. Los israelitas tenían que ser liberados, pero solamente los podía liberar ¿quién? Dios, Jehová de los ejércitos. Y Él solamente viene y los libera. ¿Y quién es el perdedor? Los babilonios, los que le hacían el mal al pueblo de Israel. En ese sentido, la venganza de Dios trae sobre los que se le oponen. El día de Dios que castigue a los malvados y su recompensa para los justos. Aquel que niega a Jesús, aquel que no acepta a Jesús como Dios, como su Señor y Salvador, quiere decir que es su enemigo. Y por tanto la ira de Dios, ¿qué? Caerá sobre él. Entonces, mi hermano y amigo, que usted me está viendo a través de las redes, y aún usted que está en la iglesia hoy, ¿cómo está su posición con Dios? ¿Realmente el Señor es su Señor y su Salvador? ¿Él es su guía? Mire lo que dice el versículo 2. A consolar a todos los que están de luto. Mire, termina de anunciar el día de la venganza y dice que va a consolar a todos los que estuvieran en duelo. Aquellos que se lamentan por el pecado. ¿Cuántas personas, mis hermanos, anhelan vivir una vida alegre, pero por causa de su pecado no pueden dar un paso, porque viven como el cerdo revolcándose en sus vidas, como el perro volviéndose a su vómito? No pueden tener en su corazón que hay alguien que los ayuda a ser obedientes a su Dios. Y por eso dice la proclamación de las buenas noticias. Hoy se le está proclamando sea una buena noticia. Tiene una nueva oportunidad de cambiar su vida. Tiene una nueva oportunidad de ser una nueva persona aquí en esta tierra. Y Jesús lo anunció en la sinagoga, que ese día se cumpliría esa escritura, como el remedio de las heridas del alma, la libertad a los cautivos y del pecado, y la vista a los que están espiritualmente ciegos. Eso es lo que hace el mensaje del evangelio, la nueva voluntad del Señor. El evangelio de Jesucristo dice que a usted le puede dar libertad. Pero amigo mío, eso solamente lo puede hacer usted cuando usted reconoce que Jesucristo vino y murió y resucitó. Y usted puede recibir esas bendiciones. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Versículo 3. Dice, a ordenar a los afligidos de Sión se les dé en lugar de ceniza aceite de gozo, en lugar de luto manto de alegría, en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia plantados del Señor para la gloria suya. Podemos entender que Isaías conocía cuál era el monte de Sión, la parte más alta en Jerusalén. Él no dijo, iré a Bogotá, o a Lima, o a Caracas, a Nueva York. Él se refería al punto más alto de Jerusalén, que ahí estaría la gloria de Dios. Dice, se les dé esplendor de ceniza. En lugar de ceniza, aceite de gozo. En lugar de luto, manto de alegría. En lugar del espíritu angustiado, serán llamados árboles de justicia, plantíos del Señor para su gloria. Aquí podemos ver que decir que más que el día de la venganza, Dios está ampliando el capítulo 63. Que encontraremos la paz que sobrepasa todo entendimiento y la prosperidad del milenio. Piense usted, ¿cómo será el futuro? Después de que usted muera, en el gozo de Cristo. Porque Él se lo dijo al que le dio unas monedas. Siervo fiel, y por cuanto fuiste fiel en lo poco y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero aquel que fue infiel, que hizo lo contrario, es que dijo, apartado de mí, siervo inútil. Y por eso, mi hermano, ese esplendor y ese esplendor que será cambiado por esa ceniza, es que no importa lo que usted esté viviendo, no importa la aflicción que usted esté viviendo, Dios lo cambiará por alegría. Y esa canción de tristeza la cambiará por un suspiro de gozo, pero solamente a través de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Que no importa lo que se esté viviendo, mi hermano y hermana, usted pueda vivir en la presencia de Dios y Él le cambie a usted su corazón. Para que saque de su corazón la amargura, la tristeza, la soledad, qué sé yo lo que tiene usted en su corazón. Aún el rencor contra el Dios mismo, aún el odio contra usted mismo. Dios dice que cambiará y mudará su corazón. Él no puede entrar a un corazón que está lleno de basura. Aunque en su soberanía lo puede hacer, pero solamente espera que alguien diga, Dios, ayúdeme. Esto me quedó difícil. Mira lo que dice el versículo 4.
Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán lo que antes fue asolado y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros y muchas generaciones. Aquí está hablando de que la tierra de Israel será restaurada de su belleza edénica. Y piense, mi hermano y amigo, cómo era el Edén antes del pecado del hombre. Hermosísimo. Pero por causa del pecado, todo se dañó. Hasta la tierra fue maldita por su causa, por la causa del pecado. Pero dice que Dios vendrá y restaurará la belleza edénica. Viviremos en el paraíso, conforme a lo que Dios está diciendo. ¿Cuánta gente, mis hermanos, prefiere vivir enlodados? Y ahorita ya lo ve uno en estas fechas. La gente prefiere vivir el desorden y piensa que el mundo se va a acabar y no piensan sino tomar y rumbear en este mes, en desordenarse en las vanidades del mundo y no piensan que su vida puede acabar. Ah, no, es que se acaba un ciclo, se acaba un año más de vida. Decía alguien, usted no está viejo, más viejo, le queda un día menos de vida. Ahí tenemos que estar preparándonos para la venida del Señor. Versículo 5. Extranjeros apacentarán vuestras ovejas, e hijos de extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Aquí está hablando de la verdadera prosperidad. Dios mismo proveerá a quien le supla y quien le ayude a usted en cada una de sus funciones. Versículo 6. Y es impactante esto, mi hermano. Vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios seremos llamados. Comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis enaltecidos. Piense, ¿usted dónde está? En el momento que nos está viendo a través de las redes, dice, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Acuérdense que el versículo 1 dice, el Espíritu del Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Por eso la enseñanza se llamaba el ministerio de Jesús y de sus siervos. Usted fue llamado a que el Espíritu de Dios esté sobre usted, para que usted pueda aún, dice que será un sacerdote usted. Y la intención de Dios que todos fuéramos, ¿qué? Sacerdotes, que todos fuéramos santos. Y Él lo expresa de esta manera dirigiéndose al pueblo de Israel en Éxodo 19:6. Dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Esas palabras son también para mí y para usted que nos está viendo. Dios quiere que usted sea un sacerdote, que sea gente santa. Acuérdese que en la antigüedad el único que podía entrar al lugar santísimo era el profeta o sacerdote. Hoy usted y yo podemos entrar a la presencia de Dios a través de Jesucristo, el único mediador entre Dios y ¿qué? Y los hombres. Jesucristo, ¿qué? Hecho hombre. Pero por causa del pecado, del pecado de ellos, ese objetivo nunca se ha podido lograr aquí en esta tierra. Y por eso Jesucristo vino a deshacer el pecado. Él nos da la libertad, mis hermanos, de reconocerlo como Señor. Si usted tiene la necesidad, busque a Dios en este momento en oración y dile gracias a Dios por esa oportunidad que le está dando. Mire lo que dice el versículo 7. En lugar de vuestra doble vergüenza y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en su tierra poseerán doble porción y tendrán perpetuo gozo. Aquí está la doble bendición que Dios tiene para cada persona. Es no solamente el pueblo de Israel, es para usted y para mí. El hecho de tener a Jesucristo tenemos la mayor riqueza que podemos tener, la plenitud de la alegría, y será un gran día cuando usted conozca a Jesús. Su vida cambiará, su vida será diferente. Miren lo que dice el versículo 8. Yo, el Señor, soy amante del derecho, aborrecedor del robo por holocausto. Por eso afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto eterno. Aquí está hablando Dios que Él es amante de la persona correcta, amante del que hace lo derecho, pero odia al que roba, aún para hacer algo justo. En estos días hablaba con alguien y me decía que yo hago buenas obras, yo esto, yo aquello, sí, pero ¿de qué sirve?
Si la persona disfruta de lo que usted le está dando y a los 3 días se le olvida de lo que usted hizo y su corazón se enorgullece, yo di mercado, yo di juguetes, yo di tal cosa, pero eso no lo va a llevar al cielo. Nunca. Pero Dios dice que Él hará un pacto eterno. La gente tenía acostumbrado en la antigüedad y hoy en día a hacer solo actos religiosos. Gente que solamente viene a una iglesia porque el pastor lo vea, porque la esposa lo vea, porque la esposa lo perdone, porque el esposo la perdone. Solamente vienen a la iglesia por mostrar una falsa piedad. Pero Dios ya los hará condenados por ellos. Porque de la actitud del corazón no estaban alabando a Dios. Estaban buscando a Dios solamente, ¿por qué? Por aparentar. Y eso hacía el pueblo de Israel a través de sus holocaustos. Pero dice que en el futuro todo eso va a cambiar. Pero cuando usted y yo, mis hermanos, dobleguemos nuestro corazón a la presencia de Dios y que sea Dios el que obre en el corazón para que el día de la venganza del Señor y que estemos en juicio con Dios, Él nos pueda decir, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Versículo 9. La descendencia de ellos será conocida entre las naciones y serán nuevos en medio de los pueblos. Todos los que lo vean reconocerán que son un linaje bendito del Señor. En ese tiempo, mis hermanos, se acabará el odio, las amarguras, la tristeza, la pobreza, la escasez, porque gobernará ¿quién? El Rey de Reyes y Rey de Gloria. Pero miren lo bonito que dice. Todos los que lo vean reconocerán un linaje bendito del Señor. Y por eso, mi hermano, hoy en día hay tanta gente llamada cristiana. O hay tanta gente que dice, yo creo en Dios, pero no profesan ser como Cristo. No es fácil ser como Cristo. Lo difícil es obedecer lo que el Señor dice en su palabra. Pero usted no puede cambiar si usted no lee la Biblia. Usted no puede cambiar si no ora. Aquí está que en el mundo tendremos aflicción, lo dijo el Señor. Tendremos dificultades. Usted solamente ora. No para que Dios le solucione los problemas. Pero Dios le da la sabiduría de cómo subir esa montaña a la que usted tiene que atravesar. Donde Dios le va la estrategia de cómo avanzar cuando lleguen las dificultades. En el momento difícil, en el momento de aflicción. Pero Él dice que Él venció ¿qué? Al mundo. Y en este tiempo, mis hermanos, y en el tiempo de Israel, tampoco se cumplían estas cosas. Porque no están siguiendo el programa de Dios. Pero aquella persona que está siguiendo el plan de Dios, pues va a recibir bendiciones. Pero es que la bendición no solamente es algo físico. Como le decía al principio, hay gente que se monta en una falsa piedad y se golpea en el pecho y yo soy pecador y yo tal cosa y tal otra. Pero sus actos no reflejan que es una persona creyente. Porque el que sufrió y murió en la cruz fue Jesucristo, no nosotros. Y aquí sí, aquí llegamos al versículo de Dios que se refiere a las bendiciones del reino terrenal. Dice, en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, como novia adornada con sus joyas. Veamos, porque dice, me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará. Aquí podemos ver, mis hermanos, que alguien que estaba en amargura, rencor y odio, hoy está expresando solamente amor y alegría. Y dice que nos vistió con vestiduras de salvación. ¿A qué se refiere esas vestiduras de salvación? Que a través del perdón de pecados, la redención, el rescatarnos del poder del enemigo, nos hace hijos de Dios. Y por ende Dios nos mira a través de Jesucristo. O sea, ahí estará la venganza de Dios. No, para el creyente no está la venganza de Dios, porque él creyó a Jesucristo como su Señor y ¿qué? Y Salvador. Entonces dice que me vistió con vestidura de salvación y me rodeó con el manto de justicia. Dios lo viste con lo mejor, como novia adornada con sus joyas. Ahí está la diferencia, mis hermanos, de aquella persona que puede disfrutar de mucha alegría. Y ojalá hoy, usted que no ha vuelto a la iglesia, busque una iglesia, mi hermano, cerca a su casa.
pero gócese en ir a la iglesia. Disfrute de ir a la iglesia. No se quede en su casa solamente pegado al internet nomás, o a conferencias solamente que usted vea por YouTube. Es que ve al pastor X y al pastor Y, porque hoy en día la gente se ha vuelto que el televisor, el celular sean su iglesia. Y no vienen a compartir en alegría con los hermanos de la iglesia. Y cuánto más que la gente disfrutara el leer la Biblia. Que leer la Biblia fuera una experiencia maravillosa, apasionante, para así poder conocer a nuestro Señor y Salvador. Esa es la fidelidad que Dios quiere y la finalidad que Dios quiere para usted y para mí. Que en su alegría y su gozo usted esté buscando la presencia de Dios. Y Dios demanda una obediencia. Él dice, no dejen de congregarse como muchos dejan de congregarse. Y por eso ahí está, mis hermanos. ¿Cómo está buscando al Señor? Dice, porque me vistió de vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como novia adornada con sus joyas. Aquí Jesús sigue hablando de los que le pertenecen a Él. Pueden cantar un salmo de alabanza. Acuérdense que al final de los salmos dice, levante un cántico nuevo. Todos los días, en agradecimiento, levante un cántico nuevo a Dios. Dele a Dios la alabanza, dele la honra, dele la gloria. ¿Que tenemos que darle gracias? Sí, Señor, tenemos que darle gracias. Pero hoy en día muchos cristianos no pueden alegrarse porque se encuentran separados del Señor. Su relación y su compañerismo en amistad con Él no son los correctos. ¿Por qué? Porque tienen pecados en sus vidas. Se presentan o nos presentamos delante de nuestros líderes y delante de nuestros pastores como hombres santos. Pero tenemos nuestro pecado oculto, dice la Biblia. Líbrame del pecado que me es oculto. Y por eso, mis hermanos, la voluntad de Dios es que nos acerquemos a Él, pero somos tan obstinados por nuestro orgullo y nuestra rebelión. Miren lo que dice el versículo 11. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, el Señor Dios hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Aquí podemos ver que no solamente habrá beneficios materiales y mejoras físicas. Necesitas un milagro físico, una enfermedad, un cáncer, qué sé yo. Está en un momento de aflicción, un familiar en separación, en duelo, se murió un ser querido. En lo físico no está afligiendo el corazón, pero emocionalmente nuestra alma está apartada de Dios. Y aquí la bendición más importante no es la bendición física, mi hermano, mi hermana. Aquí la bendición más importante es la bendición espiritual. El día de la venganza del Señor. Que podemos preparar nuestros corazones para la venida del Señor. Poder reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y en este peregrinar, en este caminar hacia el día que partamos de esta tierra, que no sabemos qué día va a ser. Y como decían por ahí en el dicho popular, ojalá nos cojan confesados. Ahí está la diferencia. Pero si empezamos y volvemos al versículo 1 que dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Ungido qué es? Apartar. Él apartó a Jesús para venir con un mensaje para darle libertad a los cautivos. Él lo separó a usted del pecado del mundo, para poner en usted la palabra, para poner usted el Espíritu de Dios, para que usted, mi hermano y hermana, puedan predicar del Evangelio. Usted no va a sanar a nadie, usted no va a salvar a nadie, pero el mensaje que usted le lleve a la persona en el tiempo correcto, en el momento correcto, puede hacer salvo a esa persona. De pronto esa persona está que se suicida, quiere tomar una decisión incorrecta. Si usted lleva el mensaje de salvación, esa persona puede cambiar. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Cuántos abatidos? ¿Cuántos quebrantados de corazón hay alrededor suyo? En su trabajo, en su empresa, en su universidad. Dice, y publicar a los cautivos
y a los presos apertura de las cárceles. Aquí está hablando de todos tipos de cárceles. Libertad a los cautivos. Gente que tiene problemas mentales. Su autoestima está en el piso. Dice, y presos a la apertura de los cárceles. ¿Cuántas personas inocentes están en la cárcel, pero están pagando por malas decisiones? Pero ¿cuántos asesinos están libres? Porque tienen influencias y pueden pagar, pero a ellos también les vendrá el día del Señor. Mire lo que dice el versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Que todos los hombres se arrepientan. Y hoy está eso. Que usted pueda arrepentirse, mi hermano. Y que el día de la venganza de Dios nuestro y a consolar a todos los enlutados. Entonces yo le invito a que donde usted está, tenga una pequeña reflexión. Y yo cierro esto con Isaías 52:7 que dice, cuán hermosos son los montes, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian las nuevas, perdón, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegre las nuevas noticias de paz y que trae las buenas noticias de bien, del que publica la salvación y del día del Señor. Ahí está, mi hermano, qué gozo y qué alegría que usted pueda predicar del Evangelio, que usted pueda hablar de que lo que Jesucristo hizo por usted, no lo que usted hizo por Jesús. Entonces yo le invito a que incline su rostro ahí donde está y le diga al Señor, gracias Dios. Gracias Señor por tu fidelidad, gracias por tu misericordia. Hoy has hablado a mi corazón, Señor, que tengo que venir delante de ti, Señor, porque tu Espíritu está sobre mí. Me has perdonado, me has quitado la maldad del corazón, que aún no actúo, Señor, porque queriendo hacer lo bueno, hago lo malo, porque es el pecado que está en mí. Ayúdame, Dios, a no pecar más. Ayúdame a ser santo, porque tú quieres que yo sea un sacerdote santo, gente santa delante de ti. Pero yo no puedo solo. Pero ayúdame, Dios, es en el nombre de Jesús. Derrama bendición y gloria, Señor, sobre cada persona que ve este mensaje en las redes. Que su corazón pueda ser mudado, Señor. No sé qué está viviendo, Señor, esa persona, pero toca ese corazón, sana ese corazón, liberta ese corazón. Quita, Señor, esa ceniza y pon un resplandor de gloria, Señor, para que los demás puedan ver que el Espíritu de Jehová está sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.